y cancela lo que... Acuérdense de hacer la pausa activa ahí en esos cortes, ¿no?
Listo, continuamos. Entonces, lo que estábamos hablando era precisamente que ese modelo, donde tenga las vigas de carga, es decir, a donde está transmitiendo las cargas, las viguetas y demás, los muros que están debajo de esas se van a comportar normalmente como muros de carga. Y típicamente el primer piso serán en ladrillo, ¿sí? Ladrillo macizo. ¿Para qué? Para poder, digamos, que ayuden precisamente a esa transmisión de carga. Si por alguna razón esas vigas, esos elementos estructurales de carga no llegan a fallar o no están cumpliendo con toda la solicitación de carga para la cual fue diseñada. Entonces, esto ayuda bastante. A partir del segundo piso, normalmente, lo que vienen siendo muros, normalmente vienen a ser de un material más liviano que el primer piso. Entonces, estos ya pueden ser en bloque, perforados, ¿sí? Tipo galleta, bloque número 5, o en superboard o drywall, según sea el caso. Si son los internos, serán en drywall, que son las láminas de yeso. Si son externos, es decir, que están a la intemperie, serán en superboard, que es una especie de fibrocemento, sí, muy similar a las tejas de las cubiertas. Y pues obviamente es mucho más liviano que esto. Es decir, ellos ya, digamos, su aporte en materia de transmisión de carga no la van a tener. Entonces, típicamente es esto para las casas de 1 y 2 pisos. Por eso casi siempre ustedes van a ver esto. Ahora, que existen casas donde desde el primer piso están colocándole bloque perforado sin ningún problema, listo. Pero debe ser porque la estructura, es decir, columnas, vigas y demás, debe estar soportando muy bien las cargas. Porque en ese caso, esos elementos no están, digamos, elaborados como para eso. No funcionan muy bien. ¿Se entiende esa parte respecto de lo que vendrían siendo los muros de carga? Entonces, para el caso, vamos a hacerlo por acá, muros de rigidez vendrían siendo, por ejemplo, estos, es decir, aquellos que no están exactamente debajo de lo que vendría siendo la estructura que transmite carga, ¿sí? Entonces, están normalmente perpendiculares, ¿sí?, a los elementos que están denominados como muros de carga. Esos vendrían siendo muros de rigidez. Ahora bien, ¿qué le pasa aquí? Pues aquí normalmente debajo de aquí también vamos a tener una viga, ¿sí? Y pues seguramente tendrá también la colaboración de algún muro en ladrillo en el primer piso para también ayudar a transmitir la carga, ¿sí? Pero ese básicamente es el concepto de eso, de lo que vendrían siendo los muros de carga en este caso y los muros de rigidez en el otro sentido. Los muros de carga están ayudando precisamente no solamente a aguantar su peso propio, sino también la transmisión de carga, mientras que los de rigidez solamente se van a encargar de su peso propio. Es decir, ellos no están diseñados, no están, digamos, ubicados para transmitir carga de pronto a una cimentación, mientras que esto sí. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda respecto de eso? De ¿Cómo, pronto profe? Disculpe, ¿podría repetir entender. esa última parte? Es que no estaba un poquito distraído. Los muros de carga debajo de donde deben estar lo que vienen siendo las vigas de carga típicamente. Entonces, en los planos, nosotros sabemos ubicar las vigas de carga porque es hacia donde están transmitiendo precisamente cuando son placas armadas en una dirección, las viguetas, ¿sí? Es decir, las que vienen siendo los apoyos de las viguetas.
Debajo de esas vigas de carga, los muros normalmente son los que vamos a denominar muros de carga. Entonces, suponemos esta plaquita, ¿sí? Una plaquita típica de entrepiso, con una viguetería de esta forma, por tanto, la viga que esté por acá y la viga que esté por acá van a ser los apoyos de esas viguetas. Es decir, que estas y estas son vigas de carga. Por tanto, los muros que están debajo de esas vigas de carga, ¿sí? Esos muros, ese y este, serán los muros de carga. Los que están perpendiculares a ellos no transmiten carga, solamente tienen en cuenta su peso propio. Mientras que estos tienen en cuenta su peso propio y adicionalmente transmisión de carga. Los que son de rigidez, normalmente están perpendiculares precisamente a los muros de carga. Y esos son. ¿Listo? Listo, ingeniero. Permítanme y guardo la sesión anterior. Listo, entonces aquí es donde viene, volvamos a este cuento. Debe tenerse especial cuidado cuando el entrepiso trabaja en una dirección, es decir, como lo estábamos viendo allá, por la tendencia a colocar muros de carga en una sola dirección, caso en el cual es necesario utilizar un número suficiente de muros de rigidez en la dirección ortogonal. Es decir, así como lo estábamos viendo en el modelo, que apenas prácticamente había un solo murito de rigidez, pues no, serían de verdad necesarios otro tipo de muros de rigidez precisamente para solventar esa falta en el otro sentido. Una vez más, si nos imaginamos, digamos, un galpón, ¿sí? Es decir, una zona muy grande donde solamente tenemos muros perimetrales y no tenemos muros en el centro, entonces, ¿cómo se hace ahí? Pues para esos casos definitivamente la estructura obligatoriamente tiene que asumir precisamente todos esos componentes sísmicos, evitando de que se tengan que colocar muros en el centro. Igual que, por ejemplo, para el coliseo de una cancha multifuncional, ¿sí? Normalmente está alrededor, ustedes no ven muros exactamente montados en lo que vendría siendo la zona de juego, la zona de las canchas. Pero entonces, en esos momentos, la estructura está diseñada para asumir absolutamente todas esas cargas y esfuerzos debido a los sismos. Se debe evitar disponer todos los muros en una misma dirección, pues si bien es cierto que la edificación resultante sería resistente a fuerzas sísmicas que se presenten en la misma dirección en que están localizados los muros, por otra parte la misma edificación resultaría sumamente débil a fuerzas que viniesen en dirección perpendicular al muro, condición en la cual la edificación no tendría capacidad de resistirlas. Entonces es exactamente este caso. Donde si tenemos se nos presenta, digamos, un sismo, ¿sí? Que venga por este lado. ¿Están viendo las diapositivas, sí? Sí, señor. Ok. Si viene un sismo por este lado,
pues estos elementos, estos muros que están ahí, definitivamente, nada más poniéndole lógica, la sección seguramente que va a resistir muy bien esos sismos. ¿Cuál es el problema? Cuando vengan del otro lado. Cuando vengan del otro lado, exactamente. Entonces, si vienen, digamos, y obviamente que esto es una suposición, ¿no? Nosotros cuando estamos idealizando los modelos de diseño estructural, suponemos que vienen en un sentido y en otro. Realmente los sismos vienen por cualquier lado, ¿sí? Por cualquier lado. Pero nosotros, para, digamos, garantizar desde el punto de vista estructural, pues nos toca, digamos, también limitarnos a idealizar de cómo vendrían. Entonces, en una dirección y en la otra dirección. Esta es una dirección vista en planta, una de las direcciones principales, y esta sería la otra dirección principal. Entonces, cuando vengan por este lado los sismos, pues aquí definitivamente no hay nada que esté aguantando, pues esto se va a caer. Es lógico, ¿sí? De mera lógica, de sentido común. Entonces, por ello, sí es necesario que existan muros en el otro sentido. Ahora miremos de nuevo en el modelo qué es lo que pasó allí. Bueno, sí logramos identificar lo que vendrían siendo los muritos, por ejemplo, de rigidez. Pero para el caso, el que está aquí enfrente y el que está aquí en la parte de posterior, en la culata de la edificación, vendrían siendo muros de rigidez que le colaboran precisamente a estos muros de carga cuando venga el sismo por este lado, ¿sí? Entonces, ahí sí ya va a estar precisamente, digamos, equilibrada en ese sentido. Entonces, digamos que la configuración aquí cumpliría desde el punto de vista de sismoresistencia. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda con eso? Una vez más. Si nosotros solo tuviésemos, y voy a eliminar un momentico este, ¿sí? Si nosotros no tuviésemos ese muro allí, pues en esta parte, estos que vendrían siendo los muros de carga, ¿sí? Este muro y este muro, pues aquí van a tener algún problemita si viene el sismo por este lado, ¿sí? Porque es el que los podría tumbar. Si el sismo viene en esta dirección, es decir, paralela como están esos muros de carga, pues no les va a pasar nada. El problema es por este lado. Entonces, por eso sí es necesario y la configuración así me lo permite, digamos, este muro que está en la parte del frente sería el muro de rigidez también que ayuda a estos que son los muros de carga. ¿Sí? Este muro aquí me estaría ayudando precisamente a este muro, que es un muro de carga, y a este muro, que también es un muro de carga. Entonces, eso es lo que debemos buscar, que más o menos, los mismos muros de carga sean también el mismo número de muros de rigidez. Es decir, que siempre haya la parte perpendicular que ayude a los otros cuando se presente el sismo, que ya sea que venga por este lado o que venga por este lado. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda respecto de eso? Ingeniero, sí, señor, todo bien. Y cuando se tienen los sistemas combinados entre el sistema de pórticos y muros, ¿funciona de la misma forma? Sí, no, pues digamos que esto específicamente es un sistema de pórtico,
¿sí? Un sistema combinado. Cuando se habla de un sistema combinado es que la parte digamos, de mampostería le ayuda a lo que es el pórtico, ¿sí? Pues esto va a ser un sistema porticado porque esto seguramente tendrá sus columnas, tiene sus vigas, tiene su placa, tendrá sus columnas para transmitir esas cargas a la cimentación. Ahora, errores comunes que de pronto ustedes tal vez han visto es de que eso no le pongan ningunas columnas en forma, es decir, ninguna estructura, sino que simplemente sea algo como esto. ¿Ninguna qué, ingeniero? Perdón, es que no se escuchó acá. Que cuando tienen el sistema porticado, ¿sí? Es normalmente, pues eso, si tiene una placa de entrepiso, tendrá columnas y tendrá alguna cimentación. Pero que un error común es ver que no lo tenga, es decir, que utilicen esto que se ve acá, que es la traba de los muros, ¿sí? Simplemente con los muros, al generar, digamos, ese enlace de una dirección y otra dirección, ese trabe, sin necesidad de colocarle columnas, que ya eso va a funcionar. Eso no funciona bien. Típicamente, y algunas veces lo hacen desde el primer piso, gravísimo, pero a veces se esfuerzan en colocar de pronto las columnas en el primer piso y a partir del segundo no, a partir del segundo todo va a ser trabado los muros, es decir, algo como esto, sin necesidad de que haya columnas y nosotros siempre vamos a necesitar eso. ¿Por qué? Porque ese elemento, si no está totalmente amarrado con el resto de la estructura, pues cuando venga el sismo, perfectamente se puede comportar independiente, es decir, puede salir volando. Entonces, primero desde el punto de vista estructural no es válido. Y volviendo al cuento del caso combinado, pues el caso combinado típico es para estas casas de 1, 2, máximo 3 pisos, donde lo que es la mampostería de los muros ayuda en algunos casos a la misma estructura. Es decir, que vamos a tener esto que son los muros de carga, ¿sí? Ayudando a lo que es la estructura, a las vigas y a las columnas que nos encontremos por allí, a soportar precisamente esa transmisión de cargas que vienen de los otros pisos. Eso es. Bien, gracias, ingeniero. Entonces, entendida esta parte de por qué sí tenemos que tener muros en los otros sentidos. ¿Listo? Sí. Sí, señor. Ok, y aquí pues podemos observar perfectamente a que la típica configuración de una vivienda donde tenemos pues muros, normalmente los muros largos tienden a ser los muros de carga, normalmente. No es que sea todas las veces así, pero normalmente es de esa forma. Los muros largos casi siempre son los muros de carga. Y los muros cortos, es decir, casi siempre los perpendiculares a él, son los muros de rigidez, típicamente los muros internos, ¿sí? Los que ayudan en una dirección y en la otra dirección. De nuevo la cuestión, no es que todas las configuraciones de viviendas tengan que ser así, o incluso en los edificios. Desde el punto de vista económico, pues sí va a resultar muy rentable generar este tipo de distribuciones, pero perfectamente pueden ser muros curvos, ¿sí? Pero si son muros curvos, no es que no, yo solamente soy ingeniero civil, soy ingeniera civil, de los que solamente construye cuestiones perpendiculares, no, para nada. Simplemente que en ese caso el tipo de estructura, el diseño estructural será muy específico, muy particular para esa configuración arquitectónica y pues habrá que solventar allá desde el punto de vista estructural, de diseño, qué es lo que requiere para que no se presenten, así tenga muros curvos, estos problemitas. Entonces, ya ahora sí, la sismoresistencia como resultado de la constitución física de la edificación, ¿sí? Entonces,
depende en gran medida tanto del tipo de materiales y componentes que la constituyan. Sí, eso ya se entiende. Como de la correcta relación entre ellos. Es decir, no basta con dotar a la edificación de unos componentes resistentes, es necesario relacionarlos correctamente entre sí para que toda la edificación se comporte de manera homogénea ante la presencia de fuerzas provenientes del sismo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a necesitar configurar lo que hablamos de que eran los diafragmas. Entonces, esos elementos que están precisamente confinados, están amarrados, están, digamos, están, digamos, agarrando todo el elemento, generando lo que son los diafragmas, ¿sí? Para que todo después, al estar amarrado entre lo que son los refuerzos y las fundiciones de la estructura, se comporte monolíticamente, es decir, como un solo elemento. La uniformidad. ¿Esto por qué es? Porque precisamente lo que sí sabemos es que nuestras construcciones por lo general son heterogéneas en materia de materiales, es decir, que tiene de todo un poquito, pero vamos a intentar que por lo menos en ciertos diafragmas, es decir, en ciertas zonas, no haya, digamos, componentes diferentes. ¿A qué me refiero? Es fácil identificar de que aquí prácticamente estamos refiriéndonos, digamos, a un muro en un elemento de mampostería, ya sea ladrillo, ya sea bloque, pero estamos hablando más o menos de eso. La parte de heterogeneidad, de pronto en este diafragma, es que no empecemos de pronto con ladrillo, ¿sí? O con bloque, y de pronto resultemos metiéndole madera, ¿sí? O resultémosle metiendo otro elemento por allí, de pronto algún bloque o algún ladrillo que sea en concreto. Cada uno de ellos, si estamos cambiando las condiciones dentro de esa configuración, nos va a generar problemas, ¿sí? Nosotros necesitamos prácticamente aislar, generar los diafragmas, pero dentro de ellos que se comporte como una sola cosa, o por lo menos que haya uniformidad dentro de sus materiales. A eso es que hace referencia específicamente esa parte. Entonces, la uniformidad debe ser una característica de una edificación sismorresistente y se logra cuidando de que no se presente diversidad de materiales en la constitución de componentes que desempeñan trabajos similares. Ese ejemplo claro que les acabé de dar. Si los muros de carga son de ladrillo, no deben combinarse con otros vaciados en hormigón o de otro material. Si la estructura de soporte es en hormigón reforzado, concreto reforzado, es lo mismo, no deben aparecer algunos elementos de soporte en madera, metal o ladrillo. Si la cubierta está constituida principalmente en madera, debe evitarse su combinación con elementos metálicos para que cumplan el papel de las vigas. La heterogeneidad de materiales, es decir, que haya variedad en una construcción, facilita el mal comportamiento ante un sismo por la variedad de características y resistencias de los mismos materiales. Es decir, cada material tiene su propia frecuencia, por lo tanto, ante las ondas sísmicas se va a comportar diferente, ¿sí? Entonces, una vez más, algo heterogéneo sería eso, tener diferentes configuraciones por todos lados. Y es decir, en esas formas no se han generado esos diafragmas y no se han amarrado de forma tal de que toda la construcción se comporte como una sola cosa. Es decir, aquí cada elemento estaría vibrando de alguna forma diferente. Lo que tiene que ver con la continuidad, tanto la efectividad de los amarres con los diafragmas, ¿sí? Y entendamos de nuevo, diafragma es cada elemento. No necesariamente tienen que ser muros, pueden ser placas, pueden ser pisos, puede ser la cubierta. Cada elemento que esté, digamos, encerrado o confinado por algo que sí tiene que ser estructura. Para el caso, esto sería un diafragma porque está, digamos, confinado entre lo que vendría siendo la viga de la placa de entrepiso
las columnas y muy seguramente una viga de cimentación que debe estar en la parte inferior. Entonces, tanto la efectividad de los amarres en los diafragmas como el trabajo de conjunto se ve afectado por la continuidad vertical y horizontal de los muros estructurales, es decir, de los muros de carga o de los muros de rigidez, que son los muros estructurales. Ojo, tienen que tener continuidad, ¿sí? Tienen que tener continuidad vertical y horizontal. Eso para poder garantizar en las construcciones típicas de viviendas de 1 y 2 pisos que se comporte desde el punto de vista sismo resistente. Entonces, sabiendo eso, vamos a entender qué significa una continuidad vertical. Entonces, cada muro se considera estructural si es continuo desde la cimentación hasta el diafragma superior, conformado por cubierta. A partir del diafragma en el que el muro pierda continuidad vertical en más de la mitad de su longitud horizontal, el muro deja de considerarse estructural. Y continuidad horizontal. Hay una continuidad horizontal cuando los muros estructurales están alineados horizontalmente, al menos conformando parejas. Cuando no exista alineamiento horizontal, el amarre del muro al nivel de los diafragmas debe llevarse hasta los amarres transversales adyacentes. Y ahorita le vamos a entender esa parte. Debe existir aproximadamente la misma longitud de muros en las dos direcciones, perpendiculares a la vivienda. Esto se debe a que las fuerzas del sismo se pueden presentar en cualquier dirección. Cuando la vivienda tiene 2 pisos, es necesario que los muros de carga que cargan en la cubierta o el techo sean una continuación de los muros del primer piso que se apoyan sobre la cimentación. Es decir, en materia vertical, este muro que tenemos en el segundo piso debería estar, digamos, proyectado desde el primer piso, ¿sí? Sobre ese muro también se está apoyando la cubierta. Entonces, eso es necesario y eso es muy útil desde el punto de vista estructural también. Pues normalmente las estructuras sí son continuas y deben intentar mantenerse así. Cuando hay discontinuidad en la estructura, es decir, que es ya no que sea un muro, sino que esto sea una columna, y de pronto ahora ya no aparece por acá y empieza a aparecer una columna nueva por acá, sin continuidad desde el primer piso, eso siempre va a generar problemas, siempre. Ingeniero, ¿Eh? una pregunta. Yo he visto así varias construcciones en diferentes partes, ¿sí? Para eso supongo que tienen que darle la licencia respectiva para la construcción, ¿cierto? Se supone que sacaron licencia. Exacto. Entonces, imagínese, digamos un ejemplo como este. ¿Ahí que se ve negligencia por esa parte de la licencia de construcción? Puede ser, pero ojo, dependiendo. Aquí estamos hablando específicamente de casas de 1 y 2 pisos, donde la idea es que tenga continuidad. Que no se pueda, no indica eso. Al igual que el mismo ejemplo de los muros curvos, no es que no se pueda, pero en tal caso, la estructura tiene que terminar soportando precisamente que existan esos cambios de discontinuidad entre los muros, ¿sí? Entonces, entre menos ayuda le aporte el resto de construcción a la estructura, pues obviamente la estructura tendrá que asumir esa falta de colaboración. Es decir, hagan de cuenta el trabajo en grupo. Ah, nadie me quiere ayudar. Entonces hagan de cuenta que todos los otros son muros y son discontinuos. Ah, bueno, pues me toca asumir el trabajo porque pues, es la nota de todos. Entonces uno solo se pone a desarrollar toda esa vaina. Ese después verá si los incluye o no. Ah, pues la misma cuestión es respecto de la estructura. Nosotros, si tenemos una estructura en forma, pues ella de pronto no tiene necesidad de solicitar colaboración al resto de muros. Entonces no importa lo que le meta, desde que cumpla, digamos, las especificaciones de las cargas de lo que se tenía desde el diseño previamente estructural, es decir, aquella
tipo de uso, aquella zona sísmica, eso con lo cual uno requiere para poder generar cualquier diseño estructural, pues no le interesa de pronto que haya discontinuidad en los muros, porque para eso la estructura, yo solo aguanto precisamente ese tipo de problemitas. Es exactamente eso. Bien, ingeniero, gracias. Ok. ¿Sí? Lo correcto. Esto pues obviamente también genera, pues imagínense ustedes, si una estructura tiene que, digamos, soportarse sola, es decir, le toca aguantar con todo, pues al igual que en los trabajos en grupo, entonces, ¿qué les toca? Ah, bueno, pues invertir más tiempo, gastar más energía buscando cosas, en fin, todo lo que sea para un trabajo en grupo. En este caso, pues una estructura, pues seguramente sus secciones, es decir, cómo está configurada geométricamente la estructura, seguramente tendrá unas dimensiones muy diferentes a las típicas de cualquier casa, porque a ella ahora tiene que soportar eso. Y si empieza, digamos, a ser muy particular para esa edificación, el costo de esa edificación seguramente también se elevará y estará muy superior al costo de las otras viviendas, nada más en el sentido de edificarla o construirla. Entonces ahora vamos de nuevo, más o menos como a ver nuestro modelito. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Digamos, ese muro Entonces vamos a entender esto. Miren esos muros, los que están internos, ¿sí? Más o menos como si fuese una habitación, un baño. Imagínense cualquiera de esos recintos. Y en el segundo piso, están exactamente en otra localización, ¿sí? Por encima de la placa. Es decir, no hay una continuidad de esos elementos en el siguiente piso. Eso en ese caso, pues desde el punto de vista sismorresistente, no es que se vaya a caer la vivienda, no, para nada. Se supone que lo que vendría siendo la placa de entrepiso logra asimilar toda la carga de lo que tienen precisamente sobre él. Uy, ya se va a acabar esta sesión. Ya les mando el nuevo link y así entendemos bien ese concepto que les voy a mostrar.